Es así que con la calma que solo los más fuertes pueden alcanzar, Garou Cósmico comienza a caminar lentamente hacia Saitama, mientras nos dicen que el golpe de Fang, puño de agua que fluye, toma el conocimiento del flujo de energía detrás de las corrientes embravecidas y las marejadas, y que poner esto en tus puños es el secreto, y que la capacidad de Garou para absorber y copiar instantáneamente cualquier técnica también es una extensión de ese flujo, y que ahora ha adquirido conocimiento del flujo de toda la energía y el comportamiento de todas las fuerzas del universo, por lo que usa su puño de erradicación de toda la vida. Y en otro panel más allá de lo épico, Garou Cósmico comienza su ataque lanzándose directamente contra el calvo con capa, quien solo lo ve sorprendido y no puede hacer más que recibir el tremendo impacto, el cual crea una colosal explosión que solo puede ser comparada a una bomba nuclear. Los héroes alrededor de la zona intentan resistir la onda expansiva del tremendo golpe, mientras los tripulantes del barco que Saitama salvó se preguntan qué pasa esta vez, pues la alerta del barco les advierte de un ataque nuclear. Y así, en otra increíble página, en el cielo comienzan a aparecer varias esferas de energía gigantescas, mientras Psychos observa todo esto a lo lejos y se pregunta si esas esferas de energía serán iguales a las de Homeless Emperor, pues en realidad parecen provenir del poder divino. Pero en ese momento las esferas estallan y crean otras explosiones colosales, las cuales se pueden ver incluso desde el espacio. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Mientras tanto, los héroes restantes en el suelo alcanzan a ver las siluetas de Saitama y el cazador de héroes luchando entre las nubes que causaron las explosiones, y se preguntan quién demonios está peleando ahí arriba, y al parecer el único que se da cuenta que Saitama está enfrentando a Garou es Genos. Es así que después de intercambiar algunos golpes, Saitama le dice a Garou que arruinó por completo su traje, y este le pregunta si en serio está preocupado por eso, y que ha visto completamente a través de sus movimientos. Saitama ya harto le responde que ahí va de nuevo escupiendo líneas como un chico malo justo antes de que lo pisoteen instantáneamente, pero Garou lo ignora, pues justo en ese momento siente que puede hacer cualquier cosa. Dice que en las artes marciales existen técnicas secretas que toman prestado el poder de la naturaleza al imitar los movimientos de los seres vivos, y que él las llama modos, pues suena mejor. Por ejemplo, algo como esto, y en otro momento épico de este arco adopta el modo Saitama, logrando copiar incluso la expresión del calvo, y sin más se lanza al ataque, usando uno de los movimientos finales de Saitama, golpes normales consecutivos, y el calvo responde de inmediato usando el mismo ataque, esta vez con una expresión totalmente seria. Los golpes de los dos superhumanos chocan en el aire cientos de veces, y cada vez que chocan crean ondas expansivas más grandes, comenzando a hacer polvo todo lo que se encuentra a su alrededor, hasta que ambos logran conectar un contundente puñetazo en el rostro de su oponente, y salen despedidos hacia atrás cayendo estrepitosamente al agua, pero vuelven a la batalla de inmediato, y se colocan de frente mientras Garou le pregunta si esta es la primera vez que alguien lo iguala en un intercambio de golpes, y que parece estar sin palabras, que puede que ahora estén igualados, pero que las técnicas que copia se perfeccionan a una velocidad vertiginosa, y pronto ni siquiera podrá igualarse con la copia misma. Pero Saitama está más preocupado porque le prometió a Tareo que no le haría daño, y ante estas palabras Garou comienza a reír, y le dice que está parado en el mismo horizonte de poder infinito que él, y le pregunta cómo es que puede estar más preocupado por ese mocoso, y en ese momento recuerda que le había prometido que le mostraría lo débiles que son los héroes, y cargando una vez más su puño de erradicación de toda la vida ataca a Saitama, pero este salta hacia él para esquivarlo, y Garou le dice que no podrá esquivar su siguiente ataque, y comienza a expulsar rayos gamma sin control, en otro cuadro más allá de lo épico, y nos explican que un estallido de rayos gamma es una explosión que ocurre al final de la vida de una estrella masiva, y es el fenómeno explosivo más grande y poderoso que se haya confirmado en el universo, mientras el calvo se cubre para intentar aguantar la explosión de rayos gamma que está recibiendo directamente. Y otro panel nos muestra cómo se ve este increíble fenómeno desde el suelo, donde el grupo Fubuki intenta resistir como puede, mientras los héroes dicen que esta explosión es incluso más brillante que el día, y se preguntan si podría ser el movimiento especial de alguien. En ese momento Amai Mask repara en la presencia de Monaco, y le pregunta a Flashy Flash por qué tiene un monstruo a su lado, a lo que este responde que es un animal exótico que encontró, y que le servía para alumbrarse en la oscuridad, pero el idol no tiene tiempo para hacer más preguntas, pues en ese instante Garou aterriza frente a ellos, y todos los héroes ahí presentes observan a Garou paralizados por su simple presencia, en otro momento épico de este arco, pues en
en ese momento todos los héroes ahí presentes sabían más allá de toda duda que la fuente de esa explosión masiva de energía era este monstruo. Algunos héroes comienzan a retroceder, mientras Tank Top Master se pregunta si realmente el cazador de héroes logró convertirse en monstruo. Garou los observa uno a uno mientras los héroes más fuertes se dan cuenta que intentar huir sería completamente inútil ante un enemigo de ese calibre. Es así que solo con verlos Garou hace caer al grupo Fubuki y se pregunta si finalmente lo ha logrado, que se ha convertido en el símbolo del miedo que lleva a todos los héroes a la desesperación, el mal absoluto. El cazador de héroes voltea al cielo y le agradece, mientras Fang se acerca a él y le pregunta si realmente es Garou. Garou se sorprende de que siga vivo, y su maestro le pregunta qué le pasó, pues lo escuchó decir gracias, y si acaso algún monstruo le hizo algo. Pero Garou le dice que no, que siempre estuvo en sus 5 sentidos, y vemos lo que pasó cuando la falsa imagen de Fang apareció frente a él, y como Garou no le dio la mano, sino que en realidad se la apartó de un golpe, mientras le decía sonriendo al extraño ser que el anciano nunca actuaría como un tipo tan blando. Pero en ese momento comenzó a sentir una gran cantidad de poder recorriendo su cuerpo, y el falso Fang le dice que apenas si tocó su mano, pero se lanza al ataque preguntándole si pensó que podría manipularlo si se convertía en el anciano, pero el ente solo le responde que lo hará su avatar y que puede hacer lo que quiera con ese poder. Garou recuerda que mientras decía eso desapareció en un abrir y cerrar de ojos y que casi pierde el conocimiento por el intenso flujo de poder que recorrió todo su cuerpo. Es así que Garou le dice a Fang que una vez le enseñó a sentir el flujo de energía y volverse uno con ese flujo, que le dijo que ese es el poder de la corriente de agua, y que él se ha convertido en uno con el flujo y logró controlarlo, por lo cual le está verdaderamente agradecido, y que de alguna manera se las arregló para no convertirse en la marioneta de esa cosa rara, y por eso de ahora en adelante lo que hace es por su propia voluntad. Su maestro lo observa preocupado preguntándole qué hará, y Garou solo piensa en lo que Tareo le dijo sobre que él es el héroe más grandioso y genial de todos, y se despide de él diciéndole que lo siente, mientras se dirige a los héroes que tiene enfrente para aniquilarlos, a la vez que dice que es tiempo de hacer el mal. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, pues más de la mitad de las personas que ven estos resúmenes no están suscritas. Garou camina lentamente hacia los héroes mientras Fang lo ve con preocupación, y dice que puede sentir algo malvado que no es Garou, y que tal como pensó está siendo controlado después de todo. Y mientras esto sucede, tras Silver Fang, Child Emperor y el rehén comienzan a sangrar por la nariz y se desmayan, y al auxiliarlo Zombie Man se da cuenta que están perdiendo el cabello. Es así que Silver Fang le dice a Garou que debe regresar, a la vez que intenta actuar como escudo para sus compañeros, y Garou le dice que esto lo hace por su propia voluntad. Pero justo, al lado del héroe aparece Blast de la nada confirmando lo que Fang dice, y Garou le pregunta quién diablos es. Blast se presenta y les dice que pueden dejar los molestos detalles para después, y que Garou está siendo controlado por Dios. Fang no puede creer lo que acaba de escuchar, y Blast les explica que se podría decir que es Dios por la naturaleza del poder divino que le fue otorgado a Garou, y que cualquier ataque que desate mientras está en este planeta podría poner en peligro la existencia de todos los seres vivos, y le pregunta si eso va de acuerdo a sus objetivos reales. Al escuchar estas palabras, Garou se queda en silencio unos segundos, y le pregunta al héroe que si es cierto lo que dice, ¿qué debería hacer entonces? A lo que este responde que si ha aceptado la realidad de la situación, por el momento lo deje llevarlo a otra dimensión, pues los humanos no pueden tolerar la radiación cósmica que emite, y si no tienen resistencia como él, todos morirán por su simple presencia, y piensa que parece que todavía conserva algo de humanidad, y que se las arregló para evitar la impartición total de poder, pero que a pesar de eso es una mutación diabólica, y se pregunta qué habría pasado si lo hubiera permitido por completo, y dice que espera que entre en razón y lo acompañe, pues si no, dos seres que manipulan la realidad del cosmos deberán enfrentarse en una batalla por la supremacía. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos por la risa de Garou, quien le dice que el poder divino no es malo en absoluto, y el solo hecho de que su presencia signifique la muerte es un indicio de que finalmente se está convirtiendo en el símbolo del miedo. El héroe número 1 se queda en silencio preparándose para pelear, mientras Garou continúa diciendo que tiene muchas ganas de ver cómo cambiará exactamente la raza humana bajo el miedo constante del mal absoluto, pues él es ese futuro miserable, el nivel de desastre Dios.
Dios, y su maestro dice que no lo permitirá, pero su compañero le dice que no se acerque más o morirá. Pero el héroe, con la determinación reflejada en la mirada, dice dirigiéndose a Garou que si quiere hacerlo tendrá que matarlo primero, y Garou solo lo observa mientras dice que el mal absoluto no necesita que nadie lo entienda, pues otros serán miserables solo por estar a su alrededor, que debe acabar con el viejo en ese mismo lugar, y que tampoco volverá a ver a Tareo nunca más, y que así es como tiene que ser por su bien. Pero en ese instante Genos se lanza al ataque con lo que resta de su cuerpo y golpea a Garou en el estómago, en otro panel increíble. Sus compañeros se sorprenden por su aparición, y les dice que no son los únicos héroes que resisten la radiación. Es así que Garou sostiene a Genos por el cabello y lo observa mientras dice que al parecer ese calvo estaba en un nivel lo suficientemente alto como para tener un héroe clase S como su aprendiz. De inmediato el héroe número 1 se prepara para atacar y lanza su cañón dimensional hacia Garou. Al verlo venir, Garou dice que es un ataque penoso y salta para esquivarlo sin darse cuenta que tras él hay un portal que lo lleva frente a Blast. Y así el héroe número 1 golpea a Garou de manera brutal usando sus nudillos gravitacionales, obligándolo a soltar a Genos. Garou sale despedido hacia atrás por el tremendo golpe y atraviesa otro de los portales de Blast para aparecer de nuevo frente a él y recibir otro puñetazo directamente en el rostro. Y la cosa no acaba aquí, pues el héroe número 1 crea un loop infinito usando dos portales y golpea al cazador de héroes cientos de veces, para después comenzar a aplastarlo entre los dos portales, mientras Garou los atraviesa una y otra vez a toda velocidad, hasta que ambos portales chocan y desaparecen. Pero casi de inmediato Blast se da cuenta que algo anda mal, pues frente a él aparece un nuevo portal y de él emerge Garou copiando su técnica de los nudillos gravitacionales, y el héroe no puede creer lo que está presenciando. Y así, en otro panel más allá de lo épico, Garou se lanza contra el héroe usando un ataque diferente con cada mano, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Blast evita los tremendos golpes de Garou usando sus portales y mandándolos al cielo. Y tenemos otro panel maravilloso que nos muestra al héroe número 1 desviando los golpes de Garou y cómo estos estallan en el cielo causando unas explosiones colosales. Es de esta manera que poco a poco los golpes de Garou comienzan a sobrecargar los portales de Blast, hasta que uno termina explotando haciéndolos retroceder. Blast se da cuenta que los portales están reventando por la sobrecarga de energía, y dice que si esto continúa por mucho más tiempo se convertirá en un planeta muerto. Pero en ese momento Garou le dice que puede ver por qué es el héroe número 1, pero que ahora ni siquiera merece su atención, y se dirige nuevamente a Genos y lo recoge, mientras dice que ese calvo todavía no lo estaba dando todo, y que si copia todo su poder y lo refina podría vencerlo, pero para eso debe hacerlo sacar toda su fuerza, y sin más levanta la mano para acabar con Genos, a la vez que este intenta llamar a su maestro. Pero antes de que pueda terminar su frase, Garou deja atrás lo que le quedaba de humanidad y lo atraviesa acabando con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Tras unos segundos que parecen durar una eternidad, una lluvia radioactiva de color extraño comienza a caer en el campo de batalla, y poco a poco se intensifica a la vez que Saitama aparece de nuevo y ve a su fiel compañero destrozado en el suelo junto a Garou. Y tenemos otro panel increíble del rostro de Saitama cubierto de la lluvia negra totalmente serio, intentando asimilar la muerte de su amigo. Garou le pregunta con sarcasmo si no cree que llega un poco tarde, y Blast le advierte que no se acerque más, pues incluso Silverfang ha caído derrotado solo por estar cerca del cazador de héroes. En ese momento Garou le arroja algo a Saitama, y este recibe el núcleo de Genos en sus manos con la misma expresión seria, y lo observa por unos segundos. El calvo con capa se dirige lentamente hacia Genos, y recuerda cómo este alguna vez le dijo que es increíble cómo siempre se las arregla para llegar a tiempo, y dice que no es cierto, que usualmente llega tarde, y se pregunta viendo con tristeza el corazón de su amigo si realmente tiene la intuición de un héroe, y voltea a ver a los demás derrotados en el suelo y dice que seguro que no lo parece. Y así, muy decidido y sobre todo lleno de rabia por la muerte de Genos, Saitama voltea a ver a Garou con una mirada asesina. Y ahora sí el calvo con capa toma la iniciativa, lanzando un tremendo golpe serio hacia Garou, con la ira reflejada en su mirada. Y este responde adoptando el modo Saitama de nuevo, y lanza el mismo golpe con todas sus fuerzas. Al ver que estos tremendos golpes están por colisionar, Blast se pregunta qué es toda esa energía, y dice que esto es muy malo, pues la Tierra será destrozada. Es así que al ver que no podrá detenerlos, el héroe número 1 decide teletransportarlos y aparece un portal gigantesco a sus pies para sacar
sacarlos de ahí. Es de esta manera que los puños de Saitama y Garou chocan causando un golpe serio al cuadrado, el cual termina estallando en el espacio, pues Blast logró teletransportarlos a tiempo. Pero a pesar de sus tremendos esfuerzos, Blast no puede alejarlos más de la Tierra, y dice que debe hacerlo sin importar qué, pues debe encontrar alguna manera de alejarlos y alterar el vector de la energía destructiva lejos de la Tierra. En ese momento a su lado aparece una sombra que le dice que no subestime a la Tierra, y después se le unen dos más diciéndole que no pueden creer que otro héroe además de él pueda pelear contra un monstruo imbuido de tanto poder divino, pero no pueden pensar más, pues los golpes de Saitama y Garou están por estallar de nuevo, y deben concentrar toda su energía en ellos. Es de esta manera que poco a poco logran alejarlos de la Tierra hasta que alcanzan una velocidad abrumadora y salen despedidos con un estallido. Blast y sus compañeros se preguntan qué pasó con esos dos y si acaso fueron derribados, pero uno dice que con esa cantidad de energía que tenían, quién sabe qué tan lejos pudieron haber volado. Y así vemos a Saitama y Garou estrellarse contra un planeta desconocido, y el cazador de héroes se pone de pie lentamente aturdido por el golpe y buscando al calvo por todos lados, hasta que lo ve caminando con calma sosteniendo aún el núcleo de Genos. Y tenemos otro cuadro más allá de lo épico de Saitama viendo a Garou desde arriba con Júpiter brillando de manera imponente a sus espaldas. Y otro cuadro confirma la teoría de Garou, pues sí terminaron en una de las lunas de Júpiter. Saitama se pregunta dónde diablos están y dice que está teniendo un déjà vu, pero que al menos ya podrá soltarse y usar todo su poder contra un oponente que puede mantenerse de pie. Al escuchar estas palabras, Garou se pregunta si Saitama es humano, mientras el calvo piensa que puede que finalmente haya conseguido lo que deseaba, pero que aún no está ni un poquito emocionado. Antes de pelear decide guardar el núcleo de Genos, pero luego piensa que si su ropa se rompe se le caerá, por lo que mejor lo sujetará fuerte durante la batalla. En ese momento Garou le dice que está bastante seguro que están en una de las lunas de Júpiter, y que no tiene idea de cómo pasó eso, pero que deben pensar en un camino de regreso, pero el calvo lo calla de inmediato y le dice que eso puede hacerlo después de que le rompa la cara a golpes, y lo reta con una mirada aterradora a la vez que le dice que un golpe de él es todo lo que necesita. Garou le pregunta si está seguro de eso, y aparece un portal bajo Saitama para atacarlo, a la vez que le dice que lo hagan más tarde, pero el calvo patea el portal sin problema alguno, y lo estrella en la cara de su enemigo bloqueándole la mirada, y después se lanza al ataque totalmente fuera de sí acomodándole un tremendo puñetazo en el rostro. Garou sale volando de la luna a toda velocidad por el golpe y aparece un portal frente a él para volver al ataque apareciendo tras Saitama. Pero el calvo mueve el portal una vez más quién sabe cómo y pone a Garou de nuevo frente a él para golpearlo. Garou se estrella en el suelo de manera estrepitosa por el segundo golpe del calvo y este le dice ya harto que olvide sus pequeños trucos y lo ataque con sus puños y le pregunta si a eso lo llama artes marciales definitivas, mientras Garou se pregunta cómo es que puede sujetar los portales. El cazador de héroes se pone de pie lentamente y dice que no son trucos, sino que ha absorbido los estímulos y las técnicas de innumerables escuelas y que luchar usando todas las técnicas es su nuevo puño. Y comienza a moverse atravesando cientos de portales a toda velocidad, intentando abrumar a su enemigo, hasta que encuentra una apertura y aparece frente a él descargando una ráfaga brutal de golpes, usando la técnica de Fungi Bomb, pero el calvo logra sacar su puño entre los golpes y lo ataca de vuelta. Garou esquiva sin problemas el golpe usando la técnica del puño de agua que fluye, y manda a volar a su enemigo con el golpe que Fang selló en su juventud, y luego lo ataca desde lejos usando las técnicas de Bomb, para terminar lanzándose con todo hacia él usando las técnicas del héroe número 1, y el tremendo impacto crea una explosión gigantesca en la luna de Júpiter. Garou busca a su enemigo entre todo el polvo cósmico, y dice que puede soltar un aluvión de ataques cambiantes desde todas las direcciones, y que con sus puños el tiempo es irrelevante, ya que son completamente inevitables. Pero en ese momento escucha la voz de Saitama a lo lejos diciéndole que incluso él puede hacer algo así. Y sin más vemos al calvo, quien ya ha perdido toda la ropa, clavar la mano que tiene libre en la superficie de la luna, y luego usando su movimiento asesino serias la levanta violentamente. Es de esta manera que la superficie de la luna frente al cazador de héroes se levanta de repente y empieza a crecer a un ritmo alarmante, mientras Garou no puede hacer más que ver cómo la destrucción avanza hacia él y no puede hacer nada para evitarlo. Y así la luna de Júpiter se destroza por completo por el movimiento serio de Saitama.
Garou cae al infinito vacío del espacio sin poder evitarlo, mientras dice que ni siquiera puede ubicar dónde es arriba y dónde es abajo. Pero en ese momento Saitama aparece a su lado moviéndose a una velocidad sobrehumana, usando los escombros para impulsarse. Y después, cuando su velocidad está por alcanzar la de la luz, se lanza directamente hacia el cazador de héroes, usando su golpe serio omnidireccional, e incluso parece que se ha multiplicado por 100. Al ver venir el golpe, Garou se pregunta si acaso son imágenes residuales del calvo, y abre un portal a sus pies para evitar el golpe, pero en ese momento se sorprende aún más, pues Saitama aparece a sus pies emergiendo del portal que acaba de abrir en otro panel más allá de lo épico, y lo golpea de manera brutal mandándolo a volar chocando contra los escombros de la destruida luna, y sin darle pero ni un segundo de tregua lo alcanza nuevamente y lo golpea cientos de veces llevándolo a través del espacio y de los restos de la luna. Y tenemos otro panel maravilloso que nos muestra cómo se ven los restos de la luna mientras Garou y Saitama se mueven a toda velocidad. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. En el último momento Garou logra recomponerse y desvía los ataques del calvo mientras dice que solo debe concentrarse un poco, ya que lo único que su enemigo está haciendo es mostrar su fuerza física insana y lanzándose de un lado a otro entre las rocas, por lo que si puede pasar por encima del aluvión de rocas no debería poder moverse a su antojo, y aparece otro portal para largarse de ahí. El problema es que está tan desorientado en el espacio que choca contra una superficie, y lleno de rabia por esta confusión se lanza hacia Saitama para golpearlo, pero el calvo lo recibe con otro tremendo golpe serio. Garou recibe el impacto mientras dice que Saitama es ilimitadamente fuerte, pero que si ese es el caso lo único que debe hacer es copiar aquello que es ilimitado hasta que gane. Y así ambos peleadores logran conectar un tremendo golpe en el rostro de su contrincante al mismo tiempo, en otro momento épico de este arco. Garou continúa el ataque sin tregua y golpea usando sus portales, pero Saitama los esquiva fácilmente y después usando ese mismo portal le devuelve el puñetazo al cazador de héroes. Garou atraviesa otro portal apareciendo tras Saitama, pero este ya lo espera y lo recibe con otro puñetazo en el costado, a la vez que Garou lo patea durísimo en la cabeza. Es así que vemos que el golpe de Garou enterró a Saitama en uno de los escombros de la luna, y de inmediato abre otro portal para intentar golpearlo ahora que está inmovilizado, pero el calvo desaparece en un abrir y cerrar de ojos, pues con un increíble salto logra colocarse tras Garou y se impulsa de vuelta hacia él con una de las rocas que flotan por ahí. Y tenemos otro cuadro maravilloso de Saitama cayendo a toda velocidad hacia el cazador de héroes. Es de esta manera que Saitama logra golpear a Garou copiando la técnica que este usó para acabar con el 100 pies ermitaño, y lo hace caer de manera estrepitosa mientras unos rayos estallan a su alrededor por la tremenda fuerza del impacto. Garou lo observa con impotencia a la vez que dice que está copiando sus movimientos a propósito, y el calvo con capa le pregunta qué sucede, pues le había dicho que iba a copiar su verdadera fuerza y a superarlo, y le dice que lo intente, pues según él ese es el punto de toda esta pelea. Es así que mientras recibe otra ráfaga de golpes, Garou dice que no lo entiende, pues se supone que su poder debería ser igual al del calvo en este momento, pero su oponente sigue aumentando su fuerza con cada golpe y no puede seguirle el ritmo. Por cierto, en cuanto este video llegue a 40,000 likes, continuaré con la cuarta temporada. En ese momento el orgullo del cazador de héroes se hace presente y pasa a la ofensiva con un tremendo puñetazo al estómago de su oponente, pero es rechazado de inmediato con otro puñetazo que lo manda a volar de nuevo, mientras se pregunta si la diferencia de poder se está haciendo más grande, y una gráfica nos muestra el crecimiento exponencial del poder de Saitama comparado con el de Garou, y cómo en cierto punto la diferencia de poder comenzó a hacerse muy grande. Es así que mientras recibe cientos de golpes por todas las direcciones, Garou dice que a ese paso uno de esos golpes eventualmente lo matará, y nos dicen que incluso en ese momento Saitama continúa creciendo, y que ahora gracias a un estímulo emocional sin precedentes su poder aumentó súbitamente de manera exponencial. En ese momento el calvo se da cuenta que en su pelea con Garou perdió toda la ropa, y dice que ahora tiene frío, a la vez que su contrincante aparece de nuevo frente a él.
él, pero esta vez lo detiene sin dar la menor muestra de esfuerzo, mientras nos dicen que ya no hay nadie capaz de siquiera imaginar los límites de la fuerza de Saitama, a la vez que el calvo comienza a sentir ganas de estornudar por el frío que sintió, y al no poder resistir más estornuda en la cara de Garou, quien logra mover la cabeza en el último segundo evitando la violenta ráfaga de viento que emerge de la boca de Saitama, y así, en 3 paneles que no tengo ni palabras para describir de lo épicos que son, el tremendo estornudo de Saitama dispersa las rocas de la luna que destruyeron y alcanza a Júpiter tras ellos, destrozándolo por completo con esta nueva técnica del estornudo serio. Antes de que la destrucción los alcance, Saitama salta y lo saca de ahí, mientras Garou se pregunta asombrado qué clase de monstruo es él, y dice que este tipo no debería tener permitido andar como sin nada en la tierra, pero que lo mismo puede decirse de él, y no puede evitar sonreír. En ese momento ve algo a lo lejos y se pregunta si es el sol, y luego enfocando la vista un poco se da cuenta de que sí es, y sonríe triunfante, pues él puede teletransportarse a cualquier lugar dentro de su rango de visión. Es así que Garou golpea a Saitama mientras Júpiter y su luna explotan al mismo tiempo, y después lo patea lanzándolo hacia las explosiones, para después abrir un portal y largarse de ahí de una vez por todas. Es de esta manera que el cazador de héroes aparece frente a la Tierra y celebra su hazaña muy contento, a la vez que dice que ha ganado, pero en ese instante Saitama aparece tras él una vez más, diciéndole que esa técnica es genial, además de ser súper conveniente. Garou no puede creer lo que está viendo, y se pregunta cómo llegó ahí, pues debería estar volando en la dirección opuesta, y el calvo le responde mientras se prepara para golpearlo que tenía frío en el abdomen, y que se estaba aguantando, pero cuando hizo esa luz con sus puños se asustó y se le salió un gas, el cual le permitió alcanzar su portal en el último segundo, y le da un tremendo puñetazo directamente en el rostro que lo envía volando de vuelta a la tierra. Y no solo eso, pues Saitama lo acompaña en su recorrido y lo estrella en el suelo de manera brutal, destrozando el modo Saitama de Garou. El calvo se da cuenta que cayeron justo donde empezaron, y Garou le pregunta por qué diablos no lo mata de una vez. Saitama lo ve por unos segundos y luego le dice que ya se quite ese disfraz, pues gracias a él y a King sabe que no tiene lo que se necesita para hacerlo, pero aún así sigue siendo un héroe, y el deseo de aquel niño era que no lo matara y que solo lo detuviera. Al escuchar estas palabras, Garou voltea a su alrededor y ve a Tareo en el suelo al parecer sin vida, y la lucidez parece regresar a él. Garou comienza a gritar de manera desgarradora al ver el cuerpo del niño en el suelo, y comienza a correr con sus últimas fuerzas ignorando por completo a Saitama. El calvo lo mira extrañado y le dice que el niño está del otro lado, y Garou continúa huyendo mientras dice que esto pasó porque él trató de quedarse a su lado. En ese momento el cazador de héroes se tropieza y cae al suelo derrotado mientras llora, y dice que ahora lo entiende y que su futuro lleno de desgracia es imposible. Saitama se acerca a él y le dice que ha estado muy raro desde que cayeron del cielo, y le pregunta qué le sucedió para que se pusiera así, a lo que Garou le responde que su corazón sigue siendo débil a pesar de todo, y que incluso es gracioso, pues no puede convertirse en el mal absoluto a menos que le gane, y que además el héroe que lo derrotó dice no ser apto para llamarse héroe, como si ya estuviera harto, que va por ahí siendo la encarnación de la injusticia, lleno de confianza en sí mismo, y que podría haberlo matado fácilmente y el mal se terminaba, que él quiso cambiar el mundo pero por su culpa la primera persona a la que quiso ayudar ahora está muerta. Saitama le pregunta si de verdad quiso ayudarlo y si no dependía de él. Garou voltea a verlo y le pregunta a qué se refiere con depender de él, pues no tiene ni idea de lo que habla, pero en ese momento se da cuenta que el calvo también sostiene en las manos algo que le importa, y sorprendido le pregunta si acaso él también pasó por eso. Dice que no es posible que una persona con tanto poder tenga un alma sensible, y Saitama le pregunta qué es lo que hará ahora, y sin saber qué hacer Garou le dice que tiene algo que pedirle, pues quiere que el calvo copie las artes marciales que él también copió, pues cree que si logra hacer eso podrá superar sus límites. Dice que él no puede ir más allá aunque tenga poder divino, así que le enseñará los últimos secretos de su puño.
Saitama le pregunta qué sentido tiene hacer todo eso, y Garou le dice que lo sabrá cuando terminen, a lo que el calvo responde que está bien y que hará lo que pueda. Garou comienza a explicarle lo que debe hacer, y le dice que verá que es fácil y que se convertirá en un maestro en un segundo. Es así que Saitama se pone serio intentando aprender lo que Garou quiere enseñarle, mientras este le dice que puede que aprenda a usar el poder divino sin necesidad de recurrir a ese tal dios, pero en ese momento una atronadora voz suena sobre ellos inundando todo el espacio, y le dice a Garou que confiscará su poder, y una brisa comienza a correr entre Garou y Saitama, y este último la prueba y se pregunta si es sal, pero el cazador de héroes le dice que se concentre de una buena vez, y Saitama vuelve a prestarle toda su atención mientras este le dice que quiere que imagine un universo entero dentro de él. Es en este momento que nos explican que debido a la violenta radiación cósmica de Garou, partículas y antipartículas son creadas, que aunque la naturaleza de estas partículas es moverse en direcciones contrarias unas de las otras, las partículas de Garou comenzaron a imitar el movimiento de su opuesto. Y si Saitama puede crear estas partículas y hacer que se muevan de la misma manera, entonces podría, pero no sabemos lo que podría pasar, pues en ese momento al parecer el calvo aprende las técnicas de Garou y este le dice que vaya y lo derrote, pues sabe que puede hacerlo y que lo detendrá. Y así, mientras Saitama es absorbido por una extraña bruma que lo rodea, Garou le dice que acabe con su futuro lleno de desgracia, y se termina convirtiendo en polvo por la radiación del lugar que su cuerpo ya no puede resistir. Es de esta manera que Saitama comienza a moverse hacia atrás en el tiempo, y ve todos los sucesos pasados ocurrir al mismo tiempo, mientras se pregunta qué es todo eso, y dice que las artes marciales de Garou son impresionantes. En ese instante a su lado pasa el momento en que Garou dijo que crearía un futuro lleno de desgracia, la amenaza de nivel dios, y el calvo decide interferir lanzando su puño en esa dirección. Es así que volvemos al pasado, a la escena de Garou aterrando a todos los héroes frente a él, mientras dice que se ha convertido en el símbolo del miedo que lleva a todos los héroes a la desesperación, el mal absoluto. Pero cuando levanta la cabeza para agradecer por ese poder, recibe un tremendo puñetazo de Saitama, mientras nos dicen que en el momento en que volvió liberó un increíble golpe potenciado por la extraordinaria fuerza que desarrolló en una de las lunas de Júpiter, y que esta retrocausalidad es completamente inevitable. Y así, con un golpe acertado por parte de Saitama y 0 por parte del cazador de héroes, la batalla entre estos dos superhumanos termina con la contundente derrota de Garou. A lo lejos los héroes observan cómo Garou es derrotado, y el único que reconoce a Saitama es Genos. Garou cae al suelo abrumado preguntándose qué acaba de pasar, y siente cómo el poder se escapa de él poco a poco. Es de esta manera que los héroes solo pueden ver cómo una luz cegadora emerge del rostro de Garou mientras pierde su poder, y la silueta de Saitama tras él. Pero en ese momento el calvo del futuro es atraído hacia el calvo del pasado que seguía bajo los escombros, y terminan encontrándose en el aire chocando a una velocidad increíble y fusionándose. Saitama cae al suelo muy confundido, preguntándose qué acaba de pasar, y recuerda que el cañón quién sabe que de Garou lo había golpeado, pero en ese momento se da cuenta que sostiene el núcleo de Genos en las manos y se espanta mucho, pero luego ve que también tiene una parte muy sensible a la vista y se espanta aún más, pero en ese instante Genos aparece golpeándolo de manera brutal en el estómago y lo saca volando mientras se disculpa por no haber medido el impulso, pero su sensei no le dice nada, pues solo está feliz de verlo con vida. Mientras tanto Garou se resiente aún en el suelo por el golpe de Saitama y se pregunta qué sucedió, pues el calvo salió de la nada de un lugar donde no percibía nada, pero no puede pensar más en eso, pues todos los héroes ahí presentes comienzan a rodearlo con cara de pocos amigos, y Garou voltea a verlos con aburrimiento. Por otro lado, Genos dice que ese núcleo se parece mucho al suyo, y Saitama le contesta que de repente apareció en su mano, además de que la entrepierna de sus pantalones se había ventilado. Genos solo le presta atención a lo del núcleo y le dice que podría intentar conectarse a él y activarlo, y en cuanto lo hace este se enciende de inmediato, y Genos dice extrañado que se parece mucho al real, pero en ese momento las memorias que residían en el núcleo que cruzó el tiempo y el espacio con Saitama fueron fluyendo hasta Genos, y tenemos otro cuadro increíble del cyborg recibiendo todas y cada una de las imágenes de lo que pasó en la batalla de Saitama vs Garou cósmico. Genos queda aturdido por unos segundos y Saitama
Saitama le pregunta qué pasa, pero Genos le dice que solo se sintió un poco mareado, mientras piensa que sin duda ese es su núcleo, y que de ser así hubo un futuro en el que murió. Es así que Genos le pregunta a Saitama si recuerda algo de lo que pasó, pues de acuerdo con la memoria dentro del núcleo, tanto él como el artefacto vinieron de un punto futuro en el tiempo, y que solo es una hipótesis, pero que... y procede a darle una explicación muy larga y sobrecomplicada de todo lo que acabamos de ver, agregando que la capacidad de Saitama para trascender y manipular las leyes de la causalidad es ahora una prueba positiva de su sentido del heroísmo completamente impecable. Pero a Saitama todo esto le entra por un oído y le sale por el otro casi de inmediato, e ignorando completamente el discurso de Genos le dice que es bueno ver que es el mismo de siempre, mientras su discípulo se pregunta si en serio no recuerda nada, pero lo que sucede es que Saitama simplemente no lo está escuchando, y luego dice que no, que su maestro no es así, y que tal vez está dejando que los demás héroes que pelearon valientemente tomen el crédito como un gesto de modestia, pero lo que pasa es que de verdad Saitama no recuerda nada, pero dice que de cualquier manera su maestro viajó por el tiempo y el espacio para salvar a todo el mundo, y que nadie en el universo aparte de él lo sabe, y que debe decirle eso a la gente que necesita escucharlo, pues es su trabajo como discípulo, y solo le dice a Saitama que apareció justo a tiempo y lo salvó a todos como cabría esperar de un héroe, y su maestro le responde que no sabe a qué se refiere, pues no es como si normalmente llegara a tiempo, pero Genos le dice que definitivamente llegó a tiempo. Por otro lado, vemos que Tareo sigue en el suelo inconsciente, y que una voz lo comienza a llamar por su nombre hasta que el niño se despierta sobresaltado, y solo alcanza a ver por unos segundos la imagen residual del Garou del futuro, quien lo observa con una sonrisa mientras desaparece lentamente. Tareo corre hacia él, pero no puede hacer nada para evitar que desaparezca, y en ese momento escucha unas voces a lo lejos, por lo que se dirige hacia ahí en busca de ayuda. Mientras tanto, Garou es golpeado brutalmente por todos los héroes que fueron a la batalla, mientras le dicen que ahora es turno de ellos de cazarlo a él. Garou solo recibe los golpes con resignación, mientras dice que todo se acabó, y nos explican que perdiendo su poder divino por un misterioso knockout, Garou no podía entender nada de lo que había sucedido. Sin embargo, extrañamente lo aceptó sin resistencia, y que tal vez fue porque todo había sido preparado por su yo del futuro, aunque Garou no tenía forma de saberlo. En ese instante, Metal Bat interrumpe la golpiza y les dice que paren, pues solo están golpeando a un tipo herido, pero sus compañeros lo mandan a callar, y le preguntan si acaso no vio cómo se volvió loco hace un momento, y dicen que si no hacen nada al respecto acabará con todos, y Amai Mask dice que la decisión de ejecutarlo es unánime y no está abierta a discusión, pero Metal Bat le responde que él no está de acuerdo con eso, y en ese instante aparecen Saitama y Genos apoyándolo, y el calvo pregunta que para empezar quién derrotó a Garou, y si acaso fue Blast. Flash le responde que no está seguro debido al vértigo, pero que parecía que un hombre desnudo apareció de la nada y derrotó a Garou con un solo golpe, y que ese patrón de movimientos parecía sacado del libro de jugadas de Blast. Al escuchar esto todos se sorprenden y se preguntan por qué Blast ayudaría desnudo, mientras Genos los escucha con cara de pocos amigos, y le dice a Saitama que él es el único con derecho a decidir cómo tratar a Garou, y Saitama se pregunta por qué él, y dice que de todos modos no sabe mucho sobre lo correcto, ni cómo manejar las cosas, pero que parece que solo está dejando que lo golpeen, y dice que deberían dejar que cada uno haga lo suyo hasta que todos hayan tenido suficiente, aparte de que no es como que realmente le estén haciendo mucho daño. Pero en ese momento Zombie Man interrumpe la golpiza y dice que hay algo que necesita preguntarle, pues no hay forma de que un humano pueda obtener tanto poder a través de la monstrificación, y le pregunta si está seguro de que no hay otra fuente de poder que lo esté usando como catalizador, por ejemplo Dios o algo así. Pues uno de los ejecutivos de la asociación de monstruos muestra signos similares, y Flash dice que Blast también dijo algo relacionado con Dios, pero Garou estalla en carcajadas preguntándoles de qué diablos hablan, y dice que todo lo que pasó ahí fue obra suya, y le pide a Zombie Man que se dé prisa y lo mate, mientras Saitama se da cuenta de que Garou de verdad ya no tiene ganas de vivir, y al darse cuenta de esto, Amai Mask se lanza hacia él de inmediato muy feliz de llevar a cabo la ejecución,
pero es detenido en el último momento por Tareo, quien se abraza a sus piernas para impedir que siga avanzando, y le pide a los héroes que se detengan, a la vez que les pregunta cómo pueden hacer eso, pues Garou es un verdadero héroe que lo salvó un montón de veces, y luego le dice a Garou que se dé prisa y corra de una vez. En ese momento King también recuerda que Tareo le dijo que por favor no lo intimidara, y se da cuenta que el niño hablaba de Garou, y Amai Mask le dice a Tareo que Garou lo engañó y lo atrajo a su lado, y luego le pide de manera muy amable que por favor se quite, pues no piensa hacerle daño, mientras los demás héroes discuten sobre lo que deberían hacer. Pero en ese momento el motor de King comienza a sonar muy pero muy fuerte, y todos los héroes voltean a verlo a la vez que este les dice que paren de una vez, pues un niño los está mirando. De inmediato todos los héroes se alejan de Garou, mientras King voltea a ver muy serio al héroe Idol, que no se atreve a retarlo. Es así que con toda la autoridad que le confiere su rango, King observa muy serio a Tareo y a Garou, pero quien termina hablando es Fang, que dice que no dejará que Garou desperdicie su vida tan fácilmente, y que si ha causado daño a la gente entonces debe compensarlo 100 veces salvando a otros, y Saitama dice que eso es en lo que el mal absoluto es mejor, y se alegra por Garou, pues por fin la gente sabrá quién es en realidad, pero Garou dice que si lo dejan vivir se arrepentirán, y Saitama le responde que no se arrepentirá de nada, y aprovecha para agradecerle, pues fue él quien salvó a Genos y a King de Platinum Sperm, y Garou no puede hacer más que sonreír resignado y decirle al calvo con capa que realmente lo enfada, para después escapar de ahí en un abrir y cerrar de ojos con un tremendo salto, y los héroes no pueden hacer más que ver sorprendidos cómo huye. Genos dice que Garou probablemente volverá a hacer el mal, pero Saitama dice que no, y que seguro que estará bien, y que solo deberían dejarle el resto a Silver Fang. En ese momento, del suelo bajo ellos emerge uno de los robots de Metal Knight, diciendo que al parecer la amenaza terminó, y en el cielo aparecen cientos y cientos de robots que acuden en ayuda de los héroes, mientras Metal Knight dice que una nave suya informó de una explosión nuclear, y que ahora comenzará a eliminar los restos, y realizará una investigación analítica del ataque, pues todos están sufriendo un agudo envenenamiento por radiación, y habrá un proceso de descontaminación obligatorio en el laboratorio para todos, y los héroes aceptan sin chistar, y el único que no obedece como siempre es Saitama, quien se retira del lugar con Genos con la misma discreción con la que llegó, a la vez que le dice a su discípulo que deberían ir con el Dr. Kuseno para arreglar sus brazos y piernas, y después pueden empezar a buscar lo que queda de su apartamento entre todo el desastre de la ciudad Z, dando por terminada así la batalla más épica de los últimos tiempos, y junto con esta la tercera temporada de One Punch Man. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes estas 22 partes, y recuerden que en cuanto este video llegue a 40,000 likes continuaré con la cuarta temporada.